Hola polinesios, ¿cómo están? Ella se espantó y Claire también. Estas niñas se la han pasado jugando todo el día como si les hubiera dado un buen de azúcar y no comen nada de azúcar, pero han estado de rebeldes, juguetonas. Vean, ya van a empezar a jugar. Niñas, no, Claire, no vamos a jugar, mamacita. Vamos a enseñarle a los polinesios muchos peinados. No, de hecho les voy a enseñar a hacer 4 peinados. Y lo mejor de esto es de que les voy a enseñar a hacer mi peinado que dicen que está como súper chistoso, que son las 2 trenzas. Pero es que a mí me gusta mucho. Oigan, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué onda, O sea, no. Qué respetuosa, mamachita. Tú también, Aria. Y les voy a enseñar a hacer este peinado que me habían estado pidiendo muchísimo. Oigan, ya. Les había dicho, ay, ya, Dios mío, estas niñas ya me distrajeron de su jugueteo que aquí se trae. De que les había dicho que les iba a enseñar a hacer este tipo de peinado que yo utilizo y que me gusta muchísimo. Y me encanta porque siempre me saca de apuros cuando siento que mi peinado o mi cabello está como muy maltratado, tiene mucho frizz o está como muy esponjado. Es como, ay, Dios mío, no tengo tanto tiempo para peinarme o arreglarme. Y este peinado me saca de apuros. Aparte, yo les busqué como unos peinaditos muy sencillos para que ustedes lo utilicen o los hagan si van a la oficina, si van a la escuela o si tienen alguna reunión o algún evento especial. Pueden utilizar cualquiera de estos peinados y se van a ver chulísimas. De verdad que son súper fáciles de hacer. Y vamos a ver. Vamos a empezar a acomodarnos nuestro cabello como tú quieras. Puedes enchinártelo o si lo tienes chino puedes omitir este paso, pero se verá muchísimo más padre si lo haces. Yo te recomiendo que utilices alguna crema o alguna cera para proteger tu cabello, porque a veces estar expuesto al calor hace que se queme y se maltrate mucho tu cabello y eso no queremos. Así que yo te recomiendo que utilices una crema. Vamos a empezar a enchinarnos nuestro cabello poco a poco. Si tú utilizas este tipo de tenazas, te recomiendo que utilices guantes, porque la desordenada de Leslie no sabe usarla muy bien y siempre se anda quemando. Bueno, la verdad me quemo súper fácil. De hecho, esta vez me quemé como unas 3 o 2 veces. Pero si tú eres súper máster en esto, no importa que no utilices guantes porque ya sabes utilizarla. Pero si no, utiliza guantes. A mí me gusta irme enchinando poco a poco el cabello, porque así puedo ver cuáles están bien rizados, cuáles no están rizados, y es muchísimo mejor hacerlo de capas en capas. Ya que terminamos de enchinarnos nuestro cabello, te recomiendo que te cepilles o te peines el cabello para que las ondas se vean muchísimo más naturales. Y ahora sí vamos a empezar haciendo nuestra trenza como tipo coronilla, esa de la que va pegadita a nuestra piel, y cada vez que vayas haciendo tu trenza vas agarrando un pedacito de mechón de nuestro cabello para que esté súper bien pegada a nuestro cabellito, y con una liguita vamos a amarrarla para que no se nos deshaga nuestra trenza y se vea súper chula. Vamos a despeinar nuestra trenza para que no se vea tan producida, así como súper elegantosa nuestra trenza, y con un pasador vamos a atorarla a nuestro cabellito para que después podamos hacer nuestra coleta y se vea súper bonita. Y listo, polinesios, así es como nos queda este peinado. La verdad a mí me encanta, se ve como súper chulísimo, súper coqueto, y aparte tiene como ese aire fresco, como de, no sé, de girly, y aparte nos puede sacar como de muchos apuros. A mí me encantó cómo me quedó, y lo que más me encantó es de lo fácil que fue hacer este peinado y se ve súper bonito. Para nuestro segundo peinado vamos a dividir un cachito de nuestro cabello de la parte de enfrente y lo vamos a separar de lo demás con una liguita para que no se junte, y con lo que nos haya sobrado de nuestro cabello vamos a hacer un poco de crepé en la parte de arriba para que no se nos haga como un volumen, como que se nos haga un efecto de peinado súper padre, como si tuviéramos una cabezota, una chollota así enorme. No es cierto. Y de verdad que este efecto se va a ver súper padre con nuestra coleta de caballo, porque va a tener como muchísimo más volumen, como si tuviéramos una gran cabezota. Y ahora vamos a dividir nuestra coleta a la mitad y vamos a meter nuestro cabello, vamos a pasar nuestro cabello de afuera hacia adentro de esta manera, para que cuando lo saquemos o saquemos todo nuestro cabello se vea de esta manera. Nada más ajustamos un poquito para que quede súper bien ajustado y no ande desenredándose o aguadándose nuestra coleta. Con el mechón que nos sobró podemos hacer alguna trencita o algunos gusanitos, y vamos a hacer el mismo procedimiento de hace rato, solamente que cuando vayamos a meter nuestra trenza de afuera hacia adentro vamos a meterla dentro de nuestra coleta de hace rato y listo. Así es como nos queda este peinado súper bonito, y aparte es súper fácil de hacer. A mí me encanta este efecto, se ve como, oh, esa mujer cómo se hizo esa coleta súper rara. No, la verdad a mí me encantó. No sé ustedes, polinesios, pero yo estoy fascinadísima con este peinado. Para el tercer peinado es muy fácil, se parece mucho al anterior, pero en este vamos a dividir nuestro cabello en 3 partes, como si tuviéramos 3 medias colas o coletillas, y lo que vamos a hacer es lo mismo que hace rato, dividir nuestro cabello a la mitad y meter nuestro
mechón de cabello de afuera hacia adentro de esta manera y vamos a hacer lo mismo con nuestros otros 2 mechones de cabello. Es súper fácil de hacer. Y para darle un efecto como más romanticón, si tienes algún fleco o cabellitos que se salgan, puedes enchinarlos o hacerles como un efecto muy bonito para que se vea muchísimo más coqueto este peinado. La verdad a mí me encantó, estoy súper fascinadísima y es que se ve súper raro ese peinado, pero la verdad es súper fácil de hacer. A mí me encanta y saben que este tipo de peinados nos saca de apuros para todo polinesios. Ahora sí vamos con nuestro cuarto peinado, el que tanto estábamos esperando, y vamos a empezar a dividirnos nuestro cabello a la mitad y vamos a empezarnos a hacernos unas trenzas desde arriba agarrando todo nuestro cabello. Cada vez que vayas haciendo una trenza vas agarrando un poquito del cabello de enfrente o un poquito del cabello de atrás. De esta manera la verdad es súper fácil de hacer y con práctica te va a quedar muchísimo mejor. Y ya que hemos terminado de hacer nuestra trenza, vamos a amarrarla con una liguita y ahora con nuestra otra parte de nuestro cabello vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir haciendo nuestra trenza poco a poco desde la parte de arriba y cada vez que vamos haciendo una trenza vamos agarrando un poquito de mechón de la parte de enfrente y de la parte de atrás. Y ya que ya hemos terminado de hacer todas nuestras trenzas, vamos a amarrarlas igual con una liguita para que no se nos deshagan. Ya que tenemos nuestras trenzas, ahora sí vamos a cruzarlas de esta manera y con unos pasadores vamos a ajustarlas para que no se nos anden moviendo nuestras trenzas. Y lo que más me encanta es cómo termina este efecto en la parte de atrás, se ve súper bonito nuestras trenzas. Y por si tienes algunos pelitos o cabellitos, puedes ponerles un poquito de fijador de cabello para que no se vea tan despeinado. Y para darle un toque muchísimo más bonito, pueden ponerle alguna diadema o alguna coronita que ustedes tengan para cubrir esos pasadores que se nos llegan a notar y así se vea muchísimo más coqueto nuestro peinado. La verdad, esta es mi famosa trenza, a mí me encanta, yo soy súper fan de ella y a mí me encantaría saber, polinesios, cuál es su peinado favorito o cuál fue el que más les gustó, el número 1, el número 2, el número 3 o el número 4. Ya saben que a mí me encantó el 4 porque esa es mi trenza y a mí me encanta hacérmela porque me saca de cualquier apuro, polinesios. Polinesios, ya vieron que fueron súper fáciles de hacer estos peinados. Yo estoy súper emocionada, no sé, hoy es que me encanta hacer como este tipo de video que a ustedes me piden que les enseñe a hacer como unos peinados súper fáciles. Quiero hacer uno de maquillaje. Ya viene una temporada de las que nos gustan, de las que todos nos ponemos súper chulos, súper guapos para unas fiestas importantes. Ya estamos en octubre y la verdad, yo no sé ustedes, pero yo estoy feliz porque ya vienen los tutoriales que más me encanta hacer y me encantaría saber qué es lo que les gustaría o qué tipo de disfraz les gustaría que les enseñara a hacer. ¡Uy! Todo lo que quieran decirme me lo pueden mandar a mis redes sociales o pueden escribirlo en los comentarios. Todas las sugerencias que quieran hacerme me lo pueden escribir en los comentarios. Y ya saben que siempre les dejo todas mis redes sociales en la cajita de descripción sin excepción. Y estas enanas también, ¿verdad? También dejan sus redes sociales. Ay, no es cierto, no tienen. Espero que les haya gustado mucho este video, polinesios, y nos vemos en el siguiente video. Adiós, polinesios. ¡Mua! ¡Los amo! Y estas dan un toque muy padre porque solo se ve el diseño. Lo más padre de estas hojas es que puedes combinarlas y obtienes otro diseño más. Están increíbles. Voy a enseñarles todo lo que tengo en mi closet. La verdad, voy a empezar por algo que me encanta, que son mis prendas favoritas, o sea, los vestidos. Me gustan muchísimo. Bueno, mis vestidos los organizo de